inició sus estudios en la Universidad de California en Los Ángeles, una tesis sobre la configuración de la desigualdad socioeconómica en Cuba. Bueno, pasamos con nuestros colegas en línea. Empezamos por Astrid Ulloa. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en antropología en la Universidad de California, Irvine. Es profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Grupo de Investigación Cultura y Ambiente, con una larga trayectoria de investigación sobre movimientos ambientales y pueblos indígenas, género y feminismos indígenas, feminismos territoriales, ecología política feminista, territorios indígenas y extractivismos. Marco Saquet, él es doctor en geografía por la Universidad Estatal Paulista y PhD del Politécnico y Università di Torino, en Italia. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Estatal del Oeste del Paraná, en Brasil. Ha impartido cursos como profesor invitante en varios países. Es investigador en los temas de desarrollo territorial, agroecología, campesinado, cortocircuitos y decolonialidad. Sus temas de interés y orientación actualmente son la alimentación del territorio, productos típicos del patrimonio, descolonización del conocimiento y de la contrahegemonía político-cultural, agroecología y redes comerciales cortas, territorio y territorialidad, alternativos. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Su investigación se enmarca en la geografía social, el pensamiento colonial y la teoría crítica latinoamericana, con énfasis en pueblos indígenas y movimientos sociales. Ha desarrollado metodologías como la cartografía indígena y la investigación-acción, lidera los proyectos pluriversos climáticos y geografías animales desde el sur. Recibió el premio Glenda Loos 2025 de AEG, la Asociación Americana de Geógrafos, y ha publicado junto a intelectuales indígenas sobre cartografías y memorias territoriales. Y bueno, yo soy Jaime Paneque Galvez, investigador aquí en el SIGA UNAM, adscrito al área de Ciencia, Sociedad e Innovación, así que bueno, entre mis intereses pues está justamente pues los diferentes enfoques o abordajes teórico-metodológicos que tienen que ver justamente con la interfaz ciencia-sociedad, entre otras cosas, cómo hacer investigación con compromiso social, que como verán, pues es algo que a todos nos interpela y al mismo tiempo pues entendemos cosas muy diversas, muy diferentes, a veces incluso podemos decir que antagónicas, de manera que pensamos que, bueno, considerando el lema del coloquio, que viene, aprovecho para decirlo, pues justamente de unos talleres que hicimos a inicios del año pasado para reconfigurar un poco, pues, el rumbo del SIGA, aprovechando la nueva dirección, establecimos una nueva visión, misión y objetivos, y como parte de la misión quedó establecido hacer ciencia en compromiso social. Aprovechamos esa novedad, podríamos decir, era algo que no estaba previamente, para bueno, darle el lema a este 9º Coloquio Internacional de Geografía Ambiental que organizamos desde el SIGA, y pensamos que sería una buena idea iniciar el conversatorio, o el coloquio, perdón, justamente con este conversatorio para dialogar en torno a estas cuestiones. Así que, sin más, vamos a iniciar el diálogo. Tenemos preparadas 5 preguntas, vamos a ver cómo vamos de tiempo. En realidad, como les decía, tampoco es necesario que respondan a todo. Vamos a ir viendo cómo vamos de tiempo. La primera pregunta pues tiene que ver justamente con qué entendemos, cómo definimos la ciencia comprometida, ¿no? Es decir, qué significa hacer ciencia con compromiso social desde sus ámbitos de trabajo en la geografía, cómo la definirían, ¿no? La ciencia comprometida. A mí me gustaría comenzar por orden de lejanía y dando prioridad a los colegas que están conectados, ¿no? Es que no está saliendo la señal a la pantalla, necesitamos esperar la siguiente máquina. ¿Podemos empezar con los presenciales? Ok, está bien, comenzamos entonces. ¿Comenzamos contigo, Sara? Sí, ¿por qué no? Bueno, disculpa.
Bueno, gracias por la invitación, me encanta estar aquí con ustedes. Bueno, en los estudios migratorios, la ciencia socialmente comprometida se refiere a la investigación que aboga por los propios migrantes, sobre todo, mediante de análisis de datos empíricos, o sea, datos cualitativos recopilados por entrevistas y datos de analíticas de políticas, datos estatales sobre resultados de asilo o detenciones, deportaciones, todos esos datos juntos. El objetivo de estudiar eso es informar el discurso público y los debates sobre inmigración con la esperanza que el conocimiento de esa realidad ayuda a formular políticas más eficaces y humanas, ¿verdad? Gracias. Bueno, muy importante los tiempos que corren ahora mismo en Estados Unidos, en el mundo en general realmente, sí. Un avance global de la derecha, ¿no? Isa, vamos contigo. Bueno, pues fueron preguntas difíciles para mí, porque yo me declaro pragmática, ¿no? Entonces, pocas veces, o sea, no digamos que lo que hago sale de una praxis, sale de una intuición personal más que de un razonamiento teórico previo. Entonces, pues bueno, cuando leo esto, me siento identificada con lo que estoy haciendo y creo firmemente que hago cosas con compromiso social. Ahora les digo más, pero no parto al revés, no parto primero de un posicionamiento teórico y entonces ir haciendo para cumplir con ese posicionamiento, sino que me acomoda muy bien la ciencia con compromiso social. Yo me dedico a la conservación de la biodiversidad. Entonces, en la conservación de la biodiversidad, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro objeto de conservación. Y estos objetos de conservación pues son muy diversos, desde, en particular, como lo decías en mi semblanza, pues aparentemente es una especie, ¿no? La mariposa monarca, pero no es solamente ese objeto, es el hábitat donde está esta especie, que ya es todo un bosque lleno de muchas otras especies. Y ese bosque no es solamente la parte biofísica del bosque, sino todas las comunidades que poseen ese bosque. Entonces, otro nivel de conservación, ¿no? Conservar la riqueza cultural también de esas personas. Entonces son, digamos, 3 objetos de conservación agrupados en un mismo espacio territorial. Entonces, desde la conservación, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las necesidades de cada uno de esos objetos y por qué para conservarse no están siendo cubiertas esas necesidades. Pero cuando identificamos lo que no está siendo cubierto para conservarse, necesitamos acción. Y ahí es donde tiene que entrar el compromiso social, ¿no? Porque la acción a veces sí va acompañada desde la academia, sí podemos, la información que generamos, el compromiso que podamos tener para atender las necesidades muy precisas, pues funciona. Pero también va acompañada desde la acción, porque muchas personas que nos dedicamos a la conservación terminamos sí o sí en un ámbito más de acción, más de organizaciones civiles comprometidas con la acción, porque a veces la academia no nos permite la flexibilidad que desde la sociedad civil organizada nos permite para accionar, no me gusta la palabra intervenir, pero para colaborar, ¿no? La academia pues tiene unas estructuras más rígidas y entonces jugamos a la vez 2 papeles. El papel de persona académica que estamos generando la información necesaria, pero a la vez de activistas sociales que estamos implementando esa actividad, ¿no? Lo que creemos que es lo positivo. Y también, y es muy, muy rico, porque tenemos entonces la oportunidad de nosotras mismas darnos cuenta lo que funciona, lo que no funciona, y pues es un círculo que se retroalimenta,
¿no? Movemos entonces nuestra actividad académica a responder las mismas preguntas que estamos generando desde la acción y así sucesivamente. Entonces estamos, y otro elemento que siempre digo que se necesita para la conservación es la esperanza, porque, como decía, ¿no? Ante el contexto de crisis, pues es muy fácil sentirse desesperanzado, es muy fácil ver que es no funcionar, no funcionar, no funcionar, y necesitamos la esperanza porque si no, todo nuestro otro círculo de investigación-acción pues se muere. Si no creemos en lo que estamos haciendo, eventualmente va a tener un impacto positivo. Entonces, pues, digo, desde la práctica considero que hay mucha posibilidad de comprometerse con lo social. Muy bien, muchas gracias, Isa. Podemos invitar a alguien de los remotos, pero no lo vamos a ver, solo lo vamos a escuchar. Está bien. Bueno, Pablo, comienzas tú, que es el que está más lejos. Bueno, un saludo desde la ciudad de Valparaíso. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, frente a la pregunta de la ciencia con compromiso social y los ámbitos que desarrollamos en la geografía, yo particularmente trabajo con pueblos originarios de Chile y de América Latina y pueblos de raíz territorial que están enfrentando diversos conflictos asociados a su tierra, la recuperación de sus tierras ancestrales, pero ante todo la reivindicación de los aspectos que tienen que ver con su territorialidad ancestral, es decir, las formas de vida que han construido históricamente con estos lugares. Y para mí, uno de los aprendizajes que he tenido en ese camino es precisamente que pensar la geografía y la ciencia con compromiso social implica partir de la base de reconocer cómo nuestras disciplinas han estado atravesadas por relaciones de poder y han compuesto formas de saber poder que comúnmente han sido utilizados para poder generar la apropiación y la usurpación de tierras y territorialidades de los pueblos originarios. Hacer ciencia con compromiso social entonces implica resituar el lugar de la investigación y disputar también los lugares de la ciencia hegemónica. Y para mí, algo fundamental en este sentido, cuando trabajamos articuladamente con movimientos sociales o con pueblos originarios, es apelar a algunos conceptos que para mí son fundamentales: el de apoyo mutuo, el de la solidaridad, el de reconocernos, pese a nuestras diferencias, como uno más que habita el territorio, que sufre y que espera cambiarlo. La ciencia comprometida también apela a esas formas de afectividad, de compromiso y de construcción de alianzas, de vivencias con los propios habitantes. Para mí, la ciencia con compromiso social hoy día no solamente es algo importante, sino que es una necesidad, precisamente como una de las colegas estaba comentando ahí, en un tiempo en el que existe desesperanza, en un tiempo en el cual vivimos en la incertidumbre, es necesario poner una ciencia comprometida que también vaya construyendo otras imágenes de territorios y de futuros posibles. Eso. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Astrid, ¿estás por ahí? ¿Está Astrid? ¿Astrid tú y yo? Ok, creo que tal vez no se ha conectado todavía. Bueno, Marcos, buen día, un gustazo saludarte. Adelante, si puedes responder a la primera pregunta, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días a todos y todas. Acá en Brasil ahora es mediodía, un poquito más, entonces estamos en una transición entre mañana y tarde. En primer lugar, agradezco mucho la oportunidad de dialogar con ustedes, con Pablo, con Astrid, Sara, Isabel y claro, con Jaime. Para mí es un honor conversar con ustedes y claro, con todos y todas que estão interessadas em uma geografia ambiental comprometida
interesante, porque comprometida com nós outros e, claro, comprometida sobretudo com a vida que é social e natural simultaneamente. Bem, eu trabalho, nós outros trabalhamos acá com investigação, acção participativa desde 1996, então já realizamos diferentes projetos urbanos, rurales e rurales, ou seja, territoriais de investigação, acção participativa, em uma perspectiva, claro, de educação popular, como, enfim, aprendemos muito com Paulo Freire e de IAP, claro, como aprendemos muito com Orlando Falsborda, por exemplo. Então, bem, uma das aprendizajes, trabalhando com operários, trabalhadores urbanos, da periferia urbana, e também trabalhando com campesinos e campesinas, é que é necessário, como afirmava ahorita Pablo, trabalhar com uma ciência comprometida, que eu, no último livro, estou chamando de ciência territorial, popular e, claro, sustentável, hecha para a gente e com a gente. ¿Ok? Para a gente e com a gente. Então, não se trata de reproduzir teorias, métodos e categorias eurocêntricas ou euronorticêntricas, universalistas, urbanocêntricas, que contribuem para homogeneizar as temporalidades, territorialidades, os ecossistemas, as desigualdades e diferenças, ao contrário. Então, trata-se de um método que também estou chamando de método de las coexistências. Então, como se comentava ahorita por las colegas, nós estamos investigando, ensinando e aprendendo, e cooperando e investigando, reflexionando, não sei se está correto, me perdonem por mi portunhol, ok? Então, essa ciência comprometida é necessariamente hecha em uma praxis de integração entre universidade e território, ciências e saberes e seres populares e originários, como afirmara Pablo, ok? E é necessariamente decolonial e contra-hegemônica. Nós todos acá trabalhamos com campesinos e campesinas agroecológicos, então estamos em um movimento social ou socio-territorial, como afirma muito bem Bernardo Mansano Fernandes, que para mim é contra-hegemônico, por lo menos acá em sul do Brasil, é decolonial y contra-hegemónico. Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu intervención también. Bueno, pues Astrid creo que no se ha conectado. No me queda claro si se va a poder conectar porque hubo cambio de hora este fin de semana y parece que no lo había considerado. Tiene clase, no sé si llegará a tiempo, pero bueno. Bueno, en esta primera ronda, si se fijan, pues hemos visto una diversidad de aproximaciones desde algunos enfoques que están más basados un poco en esa esperanza de que gracias a una mejora de políticas públicas pues también finalmente se logren resultados positivos en términos sociales, ¿no? En este caso con los migrantes, que sabemos que son poblaciones muy precarizadas, vulnerables, ¿no? Hasta, bueno, quizás al otro extremo de trabajo más directamente con la gente, con una aproximación más decolonial, con poblaciones indígenas, un poquito pues lo que nos contaba acerca de su trabajo pues Pablo y Marcos, ¿no? Quien, bueno, está teorizando en torno a lo que él denomina ciencia territorial popular, ¿no? Ciencia con la gente, para la gente desde los territorios, en términos de lucha contrahegemónica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, diferentes aproximaciones y justo eso liga con la siguiente pregunta, que es específicamente, pues, cómo se aproximan a la ciencia comprometida, específicamente, pues, desde qué enfoques teóricos y desde qué métodos geográficos.
Y también se utilizan enfoques o métodos procedentes de otras disciplinas, ¿no? En este caso mencionaba, por ejemplo, Marcos, ¿no? El aporte de gente como Freire, de Fassborda, ¿no? La investigación participativa tiene una fuerte hambre en América Latina, ¿no? Y ahí hay muchos de estos esfuerzos que no son propiamente en origen, ¿no? De geógrafos, sociólogos, ¿no? Antropólogos, pedagogos, pero hay fuertes contribuciones también desde la geografía, y de hecho es un panel compuesto exclusivamente por geógrafos. Entonces, bueno, no sé quién quiera comenzar, no sé si quieren que cambiemos el orden o seguimos un poquito. Entonces, pues vamos a comenzar por Pablo en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre cómo nos aproximamos a la ciencia comprometida, yo quería comentarles un poco más respecto del país desde el cual les estoy hablando yo el día de hoy. En el caso de Chile, es un país que vivió una violencia epistemológica muy fuerte que estuvo cruzada con el proceso de dictadura militar, donde no solamente se eliminó gente, sino que también hubo una persecución de ideas, de conocimientos, y entre eso la geografía, que era un saber estratégico, se vio muy afectada. Entonces yo diría, nosotros llevamos más o menos unas 2 décadas en Chile, a partir de un trabajo colectivo con diversas geógrafas, geógrafos, construyendo espacios de reflexión crítica para poder transformar los discursos militarizados de la geografía. Y ahí hay muchas personas que han participado en este proceso, pero ha sido sin duda un trabajo colectivo, un trabajo de crear pensamiento crítico. Cuando nosotros solo éramos estudiantes, nos reuníamos al interior de la universidad en colectividades, creábamos pasquines, creábamos folletos, convocábamos a otros investigadores para poder abrir espacios de diálogo crítico. Y para nosotros en ese proceso hubo 2 lugares de construcción de conocimiento que fueron muy importantes. El primero fue Brasil y en segundo lugar el caso de México, ¿no? Donde también muchos de los geógrafos y geógrafas chilenos fueron exiliados. Por ejemplo, la famosa Graciela Uribe, que fue una geógrafa crítica que fue exiliada a México. Entonces, en el caso de Brasil, para nosotros ha sido fundamental toda la producción teórica, la construcción de un conocimiento propio y el aprender también de que es posible hacer ciencia comprometida de forma directa con las organizaciones sociales. Yo quisiera, a propósito de lo mismo, aprovechar este espacio para hacer un homenaje a quien fue nuestro maestro, nuestro profesor, que nos enseñó este camino, que fue el profesor Carlos Walter Porto González, quien nos enseñó la manera de generar pensamiento crítico decolonial con compromiso político junto a los movimientos sociales. Eh, Así, para nosotros, el pensamiento y la ciencia comprometida no solamente se debe fundar en el conocimiento teórico de la epistemología académica universitaria, sino que primero hay que reconocer que en los propios territorios existen sabios, sabias, personas que tienen estos conocimientos geográficos y que tal vez no han tenido la posibilidad de tener ¿cierto? La posibilidad de difundir, de publicar estos documentos. Entonces nosotros en nuestro trabajo con los pueblos originarios siempre hacemos eso, a partir del reconocimiento del saber popular y de los conocedores populares que están en su territorio, promoviendo que sean ellos los actores principales de la producción de este conocimiento crítico. En territorio mapuche a ellos se les llama los quinches, los que tienen el conocimiento ancestral y que ha sido transmitido de forma oral de generación en generación. Para nosotros también la investigación acción participativa, el trabajo de Orlando Falsborda es un trabajo totalmente inspirador, es decir, la construcción de un conocimiento horizontal, propositivo, transformador, que ante todo sirva para la construcción de proyectos emancipatorios y de autonomías por parte de las comunidades. Pero quisiera referirme también a 2 tipos de prácticas que son las que comúnmente son las más demandadas por parte de las organizaciones sociales con las que trabajamos. Si bien trabajamos con una serie de herramientas cualitativas, con etnografía y con otros, comúnmente lo que más hacemos es producir mapas, información técnica, mensura de tierra, localización de recursos naturales, geolocalización de proyectos extractivos, entre otros que nos permiten ir acompañando las luchas territoriales. Para mí, el tema de los sistemas de información geográfica y a propósito el trabajo que el mismo Jaime hace, por ejemplo, con drones o con otros tipos de sensores, es un elemento fundamental que la ciencia crítica tampoco puede dejar de lado y que tiene que reapropiarse críticamente a partir de una discusión de cómo los sistemas de información geográfica, cómo la producción de datos técnicos
tiene que ser un elemento fundamental que acompañe los procesos de pensamiento crítico que estamos haciendo en los territorios. También quisiera contarles, a propósito de eso, todo el trabajo que recientemente estamos haciendo, no solamente, digamos, con elementos descriptivos o analíticos, sino que lo que para nosotros es algo fundamental hoy en los territorios, que es lo que se llama de geografías creativas. Entonces, ¿cómo fomentar a partir de diferentes métodos basados en la interdisciplina, con el diálogo con las artes, con el diseño, con las humanidades, experiencias creativas basadas, por ejemplo, en el diseño de objetos comunes, basado en el lenguaje de las artes, del video documental, de la poesía, de la literatura, como espacios que pueden ser utilizados para poder crear junto con las organizaciones, junto con los habitantes, otras imaginaciones geográficas radicales que hablen de la construcción de otros futuros posibles. Eso hoy día para nosotros, por ejemplo, en Chile es algo fundamental en un contexto de desesperanza, en un contexto de ansiedad, de depresión muchas veces de los movimientos políticos, luego de varias derrotas consecutivas. La construcción de una geografía imaginativa que abra hacia otras visiones de futuro y de territorio es algo fundamental. Y para eso entonces el diálogo interdisciplinario, la construcción de puentes con los diseñadores, con arquitectos, con artistas y con otras formas de expresión más allá de las disciplinas, es algo importante y que estamos desarrollando. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras. Vamos contigo, Isa. Muy bien. Una línea ahora. La pregunta era, ¿cómo me aproximo? Yo me aproximo también a mi trabajo desde la ciencia de uso del suelo. Entonces, yo parto originalmente de la geografía física, entonces parto de una geografía más cuantitativa, que también en el marco de la ciencia del uso del suelo, relativamente reciente, que se ha ampliado, que se ha complejizado, que deja de ser solamente pues esa ciencia descriptiva nada más de lo que mencionaba ahora Pablo, de medir, de decir dónde está, sino de entender los procesos sociales que dan, sociales muy amplios, ¿no? Tecnológicos, políticos, demográficos, culturales, que dan lugar a que lo que está allí esté sucediendo, de lo que está allí, si se construye desde la localidad o se construye desde territorios más lejanos, desde relaciones sociales más lejanas, pues se ha ido complejizando. Entonces, aunque en el núcleo está esa parte cuantitativa, física, medible, pues se amplía y ya es necesaria, y ahí viene el segundo elemento de donde me aproximo, desde la interdisciplina, porque sí o sí se necesitan las herramientas teóricas y metodológicas de muchas otras disciplinas. Entonces, dependiendo cuál sea nuevamente el objeto de interés a observar, a medir, a identificar dónde está, por qué está sucediendo y de dónde viene que suceda, si es bueno, si es malo para el sistema en general, pues entonces a veces la interdisciplina va acompañado o el socio o el colega o la colega con quien me relaciono, pues va desde economistas, historiadores, politólogos, entomólogos, biólogos, ecólogos, edafólogos, entonces ha sido absolutamente diverso. Entonces, pero el núcleo, y siempre todo conecta, como dice nuestro podcast, todo pasa en un lugar, entonces siempre conecta allí. Entonces, mi visión es a partir de ese punto y entonces buscar a las personas con quien me ayuden a explicar esto. Entonces parto desde la ciencia del uso del suelo y desde la interdisciplina. Y les digo, paralelamente, no tanto ya desde lo académico, desde la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, eso ya no es académico, eso ya es mi actividad social, que bueno, como soy una sola persona,
Entonces, procuro siempre mantenerlos integrados y unidos porque no me da la vida para más. Pero, pues eso, la ciencia de uso del suelo y la interdisciplina. Bueno, y quería hacer una aclaración. Aprovechando que es debate, mencionabas, y ciertamente no estaba explícito en nuestra misión del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental el que fuera una ciencia con compromiso social, pero implícitamente lo es. O sea, la geografía ambiental lo es. O sea, la geografía ambiental es realmente un enfoque crítico de la geografía, ¿no? Es un enfoque que surge precisamente al reconocer que lo social, la geografía más social, tendría que aproximarse también a las herramientas más técnicas y más darle ese contenido de lo técnico y de lo biofísico, y que lo técnico y lo biofísico tenían que aproximarse a la social. Entonces, surge de un pensamiento, de un razonamiento crítico de que algo no estaba funcionando, que eso es el trasfondo de lo crítico, ¿no? El reflexionar que algo por alguna razón no está funcionando bien y entonces buscar que eso funcione. Entonces ya la geografía ambiental, entonces parto también de la geografía ambiental, ¿no? Ya como un enfoque crítico a las corrientes geográficas que fueron fraccionando mucho el conocimiento integrador y complejo que por sí mismo es la geografía, es lo que sucede. Entonces, lo que hicimos recientemente en este ejercicio colectivo que tuvimos fue reflexionar en eso y ahora sí ponerlo explícitamente, porque a lo mejor nosotros al interior del SIGA lo veíamos así, pero también teníamos que comunicarlo hacia afuera, de ser más explícitos en qué es lo que hacemos, y lo que hacemos en geografía ambiental pues es precisamente una ciencia con compromiso social. Muy bien, bueno, muchas gracias, César. Vamos a pasar ahora con Marcos. Ya nos comentaste brevemente antes, un poquito diste algunas pinceladas, ¿no? Nos comentaste que hacías IAP, toda esta visión descolonial, ¿no? Que va muy en tu trabajo, pero si puedes complementar un poquito tu primera intervención, Marcos, tal vez hablar de los diálogos interdisciplinarios, si los tienes, sería estupendo. Muy bien. Entonces, interesante porque mi situación creo que es similar a de muchos geógrafos y geógrafas, porque yo aprendí sobre la revolución, sobre la necesidad de independencia, de autonomía, de liberación en casa, con mi padre, con mi madre. Y claro, bien, acá, entonces yo, ¿por qué? Porque yo soy pueblo, fui pueblo y permanezco pueblo, profesor, un investigador del pueblo, orgánico, como afirmara muy adecuadamente Antonio Gramsci. Entonces, acadêmica e cientificamente, Jaime, por exemplo, eu citado já Fausto Borda e Paulo Freire, de la geografia, eu tenho, e nós outros temos acá, em Brasil, influências importantes como Élisée Reclus, como Pijot, Kropotkin, Patrick Guedes, Patrick Guedes mais vinculado ao urbanismo, assim como podemos lembrar de um arquiteto e urbanista na interdisciplinaridade que ha sido muito importante para mim e para muita gente, despacito acá em América, em nossa Via Yala, que é Alberto Magnaghi, um arquiteto e urbanista libertário, que ha trabajado mucho para la gente y con la gente. Entonces, claro que esta crítica que nosotros intentamos y estamos realizando del eurocentrismo, universalismo, es una crítica, claro, también que no significa aislamiento, que no significa un localismo cego. ¿No? Nosotros, claro, reconocemos y también aprendemos con estos libertarios
que estoy citando ahorita, así como aprendemos con Carlos Walter Porto Gonçalves, ya citado acá por Pablo Mancilla, y yo no puedo olvidar de un indígena y geógrafo que es José Quintero Veir, con el cual he aprendido mucho, y seguramente desde 1996 aprendo muito com os campesinos e com as campesinas, aprendo muito com os trabalhadores, com os obreiros da periferia urbana. É no território, dentro do território, que eu me humanizo, que eu me sinto muito bem como cidadão, mas também como investigador e sobretudo como um sujeito que está pensando, investigando e contribuindo um pouquinho, muito sencillamente, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, para a gente conquistar melhores condições de vida, melhores condições. Isso é fundamental, fundamental para uma ciência comprometida. Comprometida com quem? Com quem? Para quê? Para que nós outros trabalhamos? Produzimos, acá em Brasil, afirmo sempre que temos mais de 40 doutorados em geografia. Imaginem, são miles e miles de doutores e doutoras. São seguramente mais de 100 teses de geografia sustentadas todos os anos. Pero o que hacemos com este conhecimento, que há seguramente qualidade, pero o que hacemos, investigamos para quê e para quê. Então, estimado Jaime, nossa geografia acá está sendo hecha, rehecha, sempre revista de forma interdisciplinar, interinstitucional, ok? Hecha, repito, para a gente, com a gente, co-generando soluções. Se meu trabalho não contribui para a gente viver um pouquinho melhor, eu me questiono, me critico muito, porque eu sou um servidor público, sou um professor investigador, né? E sou um servidor público. Então, estamos trabalhando nesta direção, tentando contribuir. Temos redes com Chile, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, México, Colômbia, evidentemente, na direção de construir nossas ciências próprias, com autonomia, com o máximo de autonomia possível, quizá construindo nosso paradigma próprio, construindo horizontalmente, dialogicamente. E esta é uma problemática, claro, interdisciplinar, transdisciplinar. Claro que é muito geográfica, mas é transdisciplinar também, porque nossa vida é transdisciplinar e nós outros sabemos muito bem que somos natureza, por exemplo, e sociedade simultaneamente. Ok? A geografia é fantástica e para mim, acá em Brasil, isto é um debate que aún não realizamos, mas para mim a geografia ha nascido interdisciplinarmente. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Vamos contigo, Sara. Bueno, en el asunto de migración, realmente cuando hablamos de enfoques teóricos y los métodos geográficos que utilizamos, geografía ha jugado un papel muy importante porque muchos utilizamos la geopolítica feminista, que ha transformado realmente los estudios sobre migración y ha introducido un novedoso enfoque ontológico en el estudio de migración y muchos lo utilizan, los antropólogos, los sociólogos, los estudios legales han adoptado ese enfoque de geopolítica feminista. Entonces, ¿qué cosa es? Surgió como crítica, como una poderosa alternativa al enfoque verticalista de la geopolítica tradicional sobre los procesos político-económicos globales centrados en el Estado. El análisis geopolítico feminista desplaza la mirada analítica hacia las experiencias cotidianas situadas, encarnadas y interseccionales de las propias migrantes. Los estudios sobre migración, refugiados y asilo
han utilizado la analítica geopolítica feminista para demostrar cómo el discurso y las políticas estatales impactan a las personas migrantes y que configuran sus experiencias locales de vulnerabilidad, precariedad y inmovilidad. Bueno, gracias. Muchas gracias. Aquí viendo si podemos conectarnos con Astrid. También está teniendo algún problema para ingresar a la sesión, desgraciadamente. Pero bueno, pues la siguiente pregunta en realidad tiene que ver justamente con el aterrizaje empírico de estos enfoques, ¿no? Que cada quien tiene en términos más teóricos, metodológicos, ¿no? No sé si hacemos una ronda también rápida, tal vez. Empezamos contigo, Isa. Si nos puedes contar un poquito cómo llevas a la práctica luego todo esto que nos has contado. Sí, bien. A la práctica lo llevo, ahora sí, desde la acción. Colaboro muy directamente con 2 organizaciones civiles. En una soy parte de la mesa directiva, entonces son 2 niveles. En una soy parte de la mesa directiva, entonces allí buscamos fondos y financiamos proyectos de diferentes tipos, proyectos productivos, proyectos de investigación, proyectos, justamente como decía Marco, que ayuden a la gente a vivir mejor. Entonces ahí mi papel es un poco más de gestora, de que se apliquen esas cosas. Y con otra organización colaboro de una manera más pragmática. Entonces ahí es identificar cuáles, o sea, ellos digamos que son quienes me ayudan a ver esas necesidades en campo, quienes son quienes tienen el contacto directo con las comunidades, la confianza con esas comunidades, quienes están muy alertas de las necesidades que tienen en muy diferentes aspectos que tienen que ver justamente con la geografía y con mi campo de experiencia, ¿no? Que pues la conservación de recursos naturales diversos, en particular agua, suelo y bosques, que son lo que más trabajo. Entonces, de allí surge la necesidad de conocimiento y pues es una interacción muy directa. Entonces, ser partícipe de sus diálogos comunitarios cuando surgen estas necesidades, de retribuir con la información de lo que nosotros generamos en estos campos de suelo, agua, bosque, manejo forestal, de retribuirles y a través de la organización civil en particular, actuar. Y también estamos muy cercanos del conjunto de organismos gubernamentales, una reserva de la biosfera, algunos consejos de cuenca, algunas otras organizaciones de gobierno que a manera de consultores recurrentes, no consultores pagados, sino consultas, ¿no? De llamada por teléfono de qué nos pueden compartir al respecto, qué podemos hacer al respecto. Y pues también aquí veo caras, pues esto es un trabajo en equipo, es un equipo muy grande, ya somos muchas personas, muchas colegas, muchos estudiantes, o sea, todas y todos mis estudiantes, esta es otra parte cómo actúo, todas y todos mis estudiantes siempre van a contribuir con algo de eso, ¿no? Hay cierto compromiso desde el planteamiento de sus proyectos de identificar una necesidad que van a cubrir y que luego van a retribuir a esas comunidades, dependiendo si es a nivel comunidad, si es a nivel reserva, si es a nivel consejo de cuencas, si es a nivel municipio, dependiendo de dónde haya surgido la necesidad, retribuir y estar en comunicación. Y ha sido muy provechoso porque a mí me gusta mucho cuando el alumno supera a la maestra, cuando la alumna supera a la maestra. Tengo más chicas que chicos a veces en mi grupo, entonces me da muchísima satisfacción cuando ya no me buscan a mí,
¿no? Cuando buscan directamente a todos estos niveles que les he contado, desde ejidos y hasta instituciones de gobierno, cuando ya no me buscan a mí, cuando buscan a alguna de mis colegas jóvenes o de mis estudiantes directamente, ¿no? Para que saben que son quienes pueden resolver esa cuestión particular. Y pues estamos mucho en comunicación y ha sido pues ha sido muy rico, ¿no? Entonces, pues tan rico que tengo, no saquen cuentas por favor, pero 25 años trabajando en el mismo lugar y no se acaba nunca, y no se va a acabar nunca, ¿no? Porque es todo tan dinámico que se resuelve un problema y hay otros y hay que atenderlos también. Y entonces y yo creo que hemos contribuido en muchas cosas, es muy satisfactorio ver que el experimento de una mejoría para reforestar está ahí con árboles de 14 años. Es muy satisfactorio ver que te reconocen en las comunidades, es muy satisfactorio ver que sí ha habido ciertas mejoras, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces, pues eso también es muy motivante para seguir con esa misma dinámica que yo creo que ha funcionado. Muy bien, muchas gracias, Isa. ¿Seguimos contigo, Pablo? Cuéntanos algo de los mapuches. Bueno, les voy a contar dos experiencias de ciencia comprometida que hemos hecho. La primera es quizás una de las más largas que yo he tenido, que han sido casi 15 años aportando en procesos del pueblo mapuche en torno a recuperación de tierras ancestrales, también frente a conflictos contra la instalación de proyectos extractivos de carácter energético y procesos de fortalecimiento de los conocimientos culturales acerca del territorio y la territorialidad. Y ahí hicimos un trabajo muy amplio con una organización que es la Alianza Territorial Mapuche, y junto con diversos dirigentes de los territorios, lo que hemos ido haciendo es llevar a cabo una serie de experiencias, pero también el diseño de una metodología bastante interesante de poder ir construyendo evidencia cartográfica, oral, basada en la memoria territorial de las comunidades respecto de instrumentos que van acompañando estas demandas. En ese caso, bueno, tenemos algunas publicaciones que hemos hecho al respecto, que ustedes pueden buscar, por ejemplo, en el libro Cartografía Cultural del Gualmapu, Elementos para descolonizar el mapa en territorio mapuche, donde damos a conocer algunas de esas experiencias y también las metodologías que hemos utilizado. Gracias a eso logramos paralizar una serie de centrales hidroeléctricas, de proyectos energéticos y también justificar varias de las demandas de tierra de las comunidades. Y ese trabajo fue reconocido en el año 2020 bajo el premio Goldman Prize, que es el premio Nobel Medioambiental, en la figura del lonco Alberto Curamil, que es uno de los dirigentes que participó en este proceso. En la actualidad seguimos trabajando con una serie de elementos. Hoy en día, principalmente el trabajo que yo desarrollo en las comunidades, mucho peritaje técnico que acompaña demandas de tierra o persecuciones políticas también de comuneros mapuche. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando en todo lo que es la generación de evidencia para poder acompañar los juicios de comuneros que hoy día están siendo criminalizados, están siendo judicializados producto de procesos de recuperación territorial que han sido tratados desde la fiscalía como delitos comunes como usurpación de tierra o usurpación de recursos forestales. En ese sentido, generamos información cartográfica de carácter oral y de carácter técnico para poder ir acompañando los testimonios y las justificaciones que las comunidades dan al respecto. Ese ha sido, digamos, el trabajo más largo que hemos estado haciendo, mucho de peritaje, de generación de información cuantitativa y cualitativa para acompañar los procesos. Y actualmente en lo que estamos es en un proyecto grande que también quisiera invitarles a conocer,
pueden conocer más de este proyecto en la página www.pluriversosclimáticos.cl, y es un proyecto que estamos haciendo en 2 cuencas hidrográficas de Chile, que son las 2 cuencas más grandes a nivel nacional, la del Biobío y la de la Concagua, en la cual estamos trabajando sobre conocimientos bioculturales de cultoras y cultores tradicionales que trabajan con la tierra, con fibras vegetales, con el agua, y que se han visto afectadas por el cambio climático y los procesos extractivos. Y con ello venimos generando una serie de experiencias muy interesantes que son espacios colaborativos, donde ocupamos conceptos como la co-creación de conocimiento, la coproducción de metodologías para poder ir dando a conocer cómo estas diferentes formas de afectación del cambio climático y procesos extractivos afectan a la trama de vida y a las prácticas territoriales de las comunidades. Eso es un proceso que está en curso. Generamos varias instancias también de capacitación de líderes comunitarios en el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas para poder acompañar esos procesos, y cada año realizamos también una escuela de formación de líderes comunitarios. El año pasado reunimos a más de 100 personas que eran dirigentes de movimientos socioambientales de estas cuencas para poder actualizarnos respecto de los debates contemporáneos sobre el cambio climático y promover metodologías conjuntas que permitan visibilizar las evidencias de la gente. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos con Marco. ¿Está bien? Ok, bien, yo conozco diferentes grupos que hacen geografía ambiental y comprometida, de Italia, por ejemplo, de Turín y de Bolonia, de Argentina, hay muchos grupos. La investigación de acción participativa es fuerte en Argentina, como en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, en Bolivia. En Chile conozco un grupo de la Universidad Católica de Temuco, en Colombia, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad del Tolima también. Hay un grupo de geógrafos y geógrafas que hacen mucho trabajo em campo, de campo e em campo, de México, seguramente também, da Universidade de Chapingo, do Colégio de Tlaxcala. Enfim, México conosco pouco, pero tenho algumas colaborações com alguns equipos que também são interdisciplinares, interinstitucionais e que produzem na praxis, esta geografia ou na ciência comprometida. Nós outros acá realizamos diferentes projetos, como já afirmado. Inicialmente trabalhamos solamente com campesinos e campesinas, final dos anos 1990, com agroecologia, produção, transformação e comercialização agroecológica. Depois, um projeto que se chamou Projeto Vida Rural, né? Depois, realizamos um projeto em periferia urbana, na periferia urbana, onde estão os afrodescendentes, acá em sul do Brasil, normalmente, onde normalmente estão os afrodescendentes, em os bairros mais periféricos, sem uma infraestrutura adequada, onde se fazem as casas por meio da autoconstrução. Então, trabalhamos allá durante praticamente 6 anos para consolidar na geografia, sobretudo geografia, mas também trabalhamos com advogados, trabalhamos com economistas, com psicólogos, enfim, em uma equipe interdisciplinar para co-generar, co-construir soluções para a gente viver melhor. Depois, então, em nosso equipo de geógrafos e geógrafas, que eu coordino desde 2002, se chama Grupo de Estudios Territoriales. Nosotros nos desafiamos e ampliamos a escala e também a complexidade de nossa investigação, acção participativa. Então, construímos um projeto para trabalhar com campesinos e campesinas agroecológicos e em transição agroecológica em 5 municípios. E, finalmente, conseguimos
por medio de un grande diálogo y también con un gran equipo, un proyecto estadual. O Paraná es muy grande, claro que no trabajamos en todo Paraná. Paraná, sur do Brasil, hay 399 municipios. Nosotros estamos trabajando en 15 municipios, algunos de la costa de Paraná, otros del suroeste de Paraná, frontera con la Argentina, cerca, no tan cerca, pero cerca de Foz do Iguaçu. Entonces, acá trabajamos con campesinos y campesinas que producen comidas agroecológicas certificadas o en proceso de certificación. También estamos construyendo cocinas profesionales para algunas asociaciones transformarem estes alimentos, estas comidas, e venderem as comidas transformadas. Claro, trabajamos, tenemos cooperaciones bien con muchas instituciones de la sociedad civil organizada, con ONGs, con prefeituras, con municipalidades, com cooperativas da agricultura campesina. Também estamos criando grupos de consumidores, feiras livres, recuperando, revitalizando e criando novas feiras livres. E também temos cooperações com duas instituições. Uma é a Rede Ecovida de Agroecologia. Esta rede é gerida, hecha por los campesinos e por las campesinas. É uma rede de certificação agroecológica grátis, autogestionada por los campesinos e por las campesinas. É uma experiência muito rica. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E também, claro, temos uma cooperação com o Instituto de Desenvolvimento Rural de Paraná e com o TECPAR, que hace, então, também a certificação grátis de los produtos agroecológicos, pero por medio del Estado. Entonces, estamos en esta interfaz entre Estado, porque, claro, nuestra universidad también es Estado, es una universidad pública y gratis. Entonces, estamos en esa interfaz entre universidad y sociedad civil organizada. Nosotros decidimos no trabajar con empresarios, con empresarias, con deputados, senadores, no. Nuestro presupuesto que tenemos, y es muy bueno, del CONACYT de Paraná, que se llama Fundação Araucária, vale mucho la pena registrar y agradecer, porque es una plata muy buena, pero es una conquista científica, académica, por el mérito, por la necesidad de construir un proyecto comprometido con la gente que produce una parte muy importante de nuestra alimentación cotidiana. ¿Ok? Entonces, esto es un proyecto que se llama, en portugués, Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Y NAP, nuestro se llama Alimento y Territorio. Entonces, trabajamos con prácticas agroecológicas, producción, certificación, procesamiento, transformación y comercialización, y ferias libres, también con la venda en domicilios urbanos, también claro, en los mercados institucionales. Acá tenemos el PA-PENAI, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que es muy, muy, muy importante. Hay un impacto importantísimo en los espacios rurales de los municipios, a donde hay esta política pública del gobierno nacional, también estadual y municipal. Entonces, estamos en un periodo muy bueno ahora con el gobierno Lula, en esta política, por lo menos, ¿ok? Y, claro, estamos también trabajando con algunos productos de identidad territorial y con semillas criollas. Entonces, es un gran proyecto, tenemos un gran equipo, son 5 universidades, 5 maestrías, 5 doctorados, 17 becarios y becarias y muchas cooperaciones. Es un proyecto de gestión territorial del desarrollo territorial en red y sustentable. Muy bien, muchas gracias, Marco. Esperemos que pronto, si todo va bien, puedas estar por aquí y nos lo cuentes en persona.
Pablo también, ya llevamos un buen rato hablando de que hay que visitarse mutuamente, así que bueno, ojalá que lo logremos prontito también. Sara, vamos contigo. Bueno, lo que estoy escuchando y lo que me encanta de geografía es que nosotros hacemos compromisos con las personas que estudiamos, ¿no? Y aunque estudia monarcas, hay gente por ahí, ¿no? Y entonces, cuando uno estudia migración, la población es muy fluida, entonces no se puede hacerse profundo. Es complicado porque la gente son muy precaria en una situación, a veces la situación más precaria de su vida, y son muy vulnerables. Entonces, lo que ellos necesitan realmente es un abogado. Y yo no soy abogado. Y necesitan dinero. Y yo no tengo dinero. Y necesitan estatus legal que no los puedo dar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer ligas con los grupos que apoyan a los migrantes, los abogados, las organizaciones civiles que ayudan. Entonces hemos enfocado en una región de Reynosa y Matamoros, que es muy peligroso, pero vamos ahí con un pastor, unos pastores que tienen unos albergues y conocen bien los migrantes, y entonces los migrantes lo confían en ellos, y además los carteles lo conocen. Entonces, si vamos con ellos, nos dejan en paz. Entonces, ha sido un poco delicado trabajar en ese ambiente, ¿verdad? Pero lo que hacemos es recopilamos entrevistas, ¿no? Y para mí son testimonios para acordar, por ejemplo, ese momento muy feo que estamos viviendo en mi país, muy, muy malo. Y las entrevistas entonces actúan como una microforma de solidaridad con ellos, ¿no? De humanizar los migrantes, ¿no? Y los migrantes se sienten escuchados y que sus historias importan, ¿verdad? Y entonces el reto de nosotros es cómo dar al público esa información también, ¿no? Cómo compartir sus historias para que entiendan su situación y para que entiendan la situación de ellos. Entonces, el trabajo también sirve como testimonio de los acontecimientos actuales para las generaciones futuras. Es una cosa que cambia constantemente, ¿no? Constantemente está cambiando. Es un reto fuerte para nosotros, es no enfocar, no perdemos en los detalles, porque está cambiando tanto. Entonces, tener una teoría que nos guía, ¿no? Que nos puede hacer un cuento o algo. Y lo que decía Isabel también, lo de los estudiantes, de llevar, yo como mi práctica es de investigación y docencia, de combinarlos, entonces yo siempre llevo grupos a la frontera para que hablen con los migrantes. Ellos hacemos trabajo voluntario, y para que se relacionan y entiendan la situación. Es muy impactante para los que van y hablan con esa población. Muchos somos migrantes, ¿no? Pero ese tipo de migración que es muy vulnerable, entonces que se escuchan, se sienten escuchados y apoyados, ¿verdad? Y muchos estudiantes míos han ido a estudiar ley y quieren estudiar para abordar a los migrantes. Entonces me siento muy satisfecha con eso, ¿no? Bueno, yo voy a dejar eso. Gracias. Muy bien, Sara. Muy interesante. Bueno, tenemos ahí un panorama bastante amplio, ¿no? En el panel hubiéramos profundizado un poquito más en extractivismos y feminismos comunitarios, indígenas, con la presencia de Astrid, pero bueno, definitivamente no se pudo conectar y tuvo que ir a clase, una lástima. Bueno, vamos regular, por no decir mal, de tiempo. Entonces, vamos a les pido una ronda muy cortita. Vamos a omitir la cuarta pregunta, que realmente tenía que ver un poco con hasta qué punto es necesario hacer ciencia en compromiso social
hoy por hoy, en este contexto de crisis múltiple, digamos, que vivimos pues a nivel global, pero que sufrimos con particular violencia en los contextos del sur global, como son la mayoría, ¿no?, de los territorios de nuestro continente. Y vamos a concentrarnos, digamos, en las principales oportunidades y los desafíos que perciben ustedes para hacer geografía con incidencia social, con compromiso. Particularmente, ya lo apuntaba un poquito Isa, por ahí ha salido también, creo que lo hemos sufrido todos, el tema, las limitaciones que nos pone la academia, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos que buscar aliados, puentes, ¿no?, asociaciones civiles, ONGs, con las cuales poder canalizar, digamos, nuestros esfuerzos, porque de otra manera la institucionalidad, digamos, nos impide pasar suficiente tiempo en campo, nos pide producir tantos papers al año, dar tantas horas de clase, etcétera, y se vuelve cada vez más difícil realmente poder satisfacer este tipo de cosas que nos gustaría, y nos vemos siempre un poco en esa tensión, ¿no? Entonces, bueno, quizás un minuto cada quien para que quede algo de tiempo para la audiencia. Comenzamos ahora por Marco. Si nos puedes dar brevemente tu opinión. Claro que sí, profe Jaime. Para mí, uno de los principales beneficios de nuestro trabajo en esta perspectiva es que estamos contribuyendo para desfazer hierarquías, para romper con límites existentes en nuestras universidades. Nuestras universidades, acá por lo menos las públicas, son gratis, totalmente gratis. ¿Okay? Entonces, nosotros necesitamos trabajar mucho más para la sociedad y siempre que posible con la sociedad. Entonces, claro, así que entonces nosotros estamos despacito, esto es un proceso lento, produciendo ciencias, conocimientos cada vez más útiles para nuestra gente, para nuestro pueblo, como afirma muy bien Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Aníbal Quijano, enfim, há muita gente que poderia citar aqui, ok? E um dos principais desafios é justamente romper, superar, descolonizar nossas universidades, os métodos, as teorias. Nós outros aún somos muito dependentes das teorias. Por exemplo, todas as teorias e os métodos que nós outros utilizamos em geografia, mesmo em las geografias críticas em Brasil, são neurocêntricas, produzidas por hombres blancos, e uma parte destes hombres blancos eram e são racistas. Se compreende? Então, necessitamos inverter, subverter as universidades e, inclusive, a ciência geográfica. Inclusive, nossos programas de pós-graduação, eu não aprendi dentro da universidade a hacer extensão ou investigação, acção participativa. Aprendi fora, trabalhando com os movimentos sociais de luta e resistência. Então, aún temos muito para realizar, mas estamos trabalhando muito também nesta direção de subversão, com autonomia, com autonomia e a direção da sustentabilidade e da liberación. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Pablo. Sí, bueno, como decías tú, Jaime, muchas veces los tiempos, la estructura de las universidades no permiten o no dan, digamos, cabida para este tipo de formas alternativas de producción de conocimiento. De hecho, solo en mi experiencia, comentar que me demoré casi 6 años en sacar un primer artículo. Escribía muchas de otras cosas, pero fueron casi 6 años para poder sacar un primer artículo sobre temáticas mapuche, de la manera en la que yo lo quería hacer, de una forma respetuosa, consciente con el trabajo de las comunidades, y cuando yo también me sentía que tenía, digamos, totalmente estaba empoderado del tema para poder publicar de aquello. Entonces,
esos tiempos superan muchas veces por mucho los tiempos de productividad de solicitudes de la, de las universidades y en algunos casos, en el caso de Chile, en el contexto de una academia muy neoliberalizada, también muchas veces cuando se ve que hay articulación con movimientos sociales o con grupos políticos, hay un resquemor por parte de las universidades respecto de si efectivamente eh, más bien lo que se está haciendo es trabajo político o trabajo académico. Son cosas que muchas veces entran en los cuestionamientos que hemos tenido. Ahora, yo creo que el promover una ciencia crítica, el motivar hoy día también a los estudiantes es un gran desafío. Nosotros hemos visto eso, por ejemplo, en el contexto de lo que es Chile, luego de lo que fue el 2019, la revuelta social, una revuelta popular muy fuerte que hubo en Chile, y luego la pandemia. El conocimiento crítico ha venido disminuyendo mucho en los diferentes ámbitos de la sociedad y también muchas veces sentimos que nuestros estudiantes entran a la universidad con una baja crítica respecto de lo que está pasando en la sociedad. Entonces hoy día urge avanzar en estos procesos, urge también ser capaces no solamente de hacer investigación crítica, sino que de traspasarlo en el salón de aula. Y ahí es donde hoy día tenemos un gran desafío. Por último, solo me gustaría señalar que es importante también abrir estos espacios y abrir los espacios universitarios a, a gente que es sabia de los territorios y que no necesariamente ha tenido un espacio hasta el momento en la universidad. Y ese ha sido también uno de los desafíos que hoy día nos estamos colocando en nuestros proyectos, no solamente colocar a los habitantes como sujetos de estudio, sino que como partícipes activos de la producción de conocimiento, llevándolos al salón de aula, dándoles espacios de voz también en las publicaciones, en revistas, en otros ámbitos, y abriendo nuevos temas, nuevos debates a partir de conocimientos que están surgiendo en esa esfera. Así que eso lo dejamos ahí invitados a seguir los trabajos que estamos haciendo. Y un cordial saludo para todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos contigo, Sara. Ok. Bueno, la migración irregular, o sea, viajar sin visa por rutas peligrosas, atacadas por el crimen organizado, por el momento no va a parar. Es un problema mundial. Estamos más familiar con la ruta hacia los Estados Unidos que pasa por México, pero también en Europa es un gran problema. Y el papel de los científicos sociales que estudiamos la migración es examinar críticamente el discurso subyacente que a las políticas migratorias y a los impactos económicos, políticas sociales de las políticas migratorias de una manera que humaniza a los migrantes, para que cambiamos ese discurso, ¿verdad? Porque eso es fundamental, porque ahora lo que está pasando en mi país, que es fácil decir que solo son criminales, entonces no le importa lo que le pasa, ¿verdad? Pero entonces la lucha es cómo cambiar ese discurso. Entonces esa es la esperanza, que es muy difícil tener esperanza en ese campo de estudio, pero la esperanza es que podemos influir el discurso, ¿verdad? Y con los datos y las investigaciones que hacemos, es tratar de cambiar esas políticas anti-inmigratorias para cambiar el debate. Muchas gracias, Isa. Bueno, ¿qué beneficios y oportunidades veo? Yo como geógrafa ambiental en una universidad pública del impacto y la dimensión y el reconocimiento que tiene la UNAM, la Universidad de la Nación, creo que cuando escucho los discursos de la propia universidad, cuando escucho los discursos de hacia dónde quiere empujar ahora la política científica del país, me siento que estamos en un momento que creo que me siento a lo mejor por primera vez incluida, ¿no? Porque mucho del discurso va justamente hacia la interdisciplinaridad, hacia ese compromiso social, hacia una ciencia que tenga una incidencia más directa, más eficiente. Entonces, cuando escucho los discursos, digo, pues es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, y sí, muchas veces se refieren, bueno, hay grupos que ya lo han estado haciendo, ¿no? Y nos ponen
bueno, no particularmente a SIGA, pero al tipo de trabajo que hacemos como ejemplo de una ciencia con una incidencia social. Entonces, pues creo que las oportunidades son muchas. Y por otra parte, otra vez, siendo una universidad como esta, pues las universidades han sido justamente ese espacio de reflexión crítica. Si históricamente, ¿no? Ayer que visitábamos el colegio jesuita, pues estamos además en una situación muy privilegiada de que no es necesario adscribirse ya a ninguna religión o a ninguna cosa en particular que te permita el acceder a los conocimientos, ¿no? Entonces, podría ser un buen momento. Entonces, pues sí, efectivamente, en la medida que seamos capaces de encontrarnos con la gente joven, con los estudiantes, y ser capaces también no, tampoco me atrevo a decir de transmitirles, porque somos dos generaciones que fuimos formadas de diferente manera, pero encontrarnos y entonces encontrar juntos la reflexión crítica, el pensamiento crítico que nos ayude a identificar conjuntamente qué es lo que no está funcionando en nuestra sociedad y que podamos actuar. Y creo firmemente que la universidad es un espacio que permite ese encuentro y esa reflexión crítica que nos ayude a buscar las alternativas para un mundo mejor, que por lo que he escuchado aquí es lo que buscamos y lo que todos queremos, todas y todos queremos. Muy bien. Sí, ahí el reto muchas veces pues, es cómo pasar, ¿no?, de esa reflexión crítica a la acción, ¿no? Realmente generar conocimiento con capacidad de accionar transformaciones sociales, ¿no? Bueno, pues ahora sí vamos a abrir el espacio. Yo creo que podemos dar 7 o 8 minutillos hasta cuarto a las 10, ¿no? A las 11, ¿no? Más bien. Bueno, pues no sé quién quiera preguntar algo, hacer algún comentario. Por allí, Giovanka. ¿Alguien le puede acercar un micro a Giovanka? Del otro lado. ¿Alguien más? Palabra. Así. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Pues más alto. No hay problema. No hay problema con eso porque siempre recibo otro tipo de comentarios, ¿no? Más bajo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Porque sí, el tema que propusieron, pues nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Bueno, por lo menos yo y también con ESPE hemos tenido, ¿no?, como algunas discusiones, y muchas gracias, ¿no?, por abrir este tema, ¿no?, tan importante para que podamos reflexionar. Entonces, una cosa que todavía estoy por allí pensando es si el compromiso crece con el tiempo, o si el compromiso ya podemos decir que hemos llegado, ¿no?, a un punto del compromiso máximo, ¿no?, con la metodología que usamos, o podemos empezar por ciertas metodologías, por ciertas vías, para como abonar a nuestro compromiso, ¿no? Si lo consideran como una categoría que tiene niveles o que se puede, ¿no?, en una escala, bueno, no quiero decir medir, pero que pueda crecer, ¿no? Que eso es también lo que creo que hacia dónde deberíamos apuntar. Entonces, pues es la pregunta para todos, solo para abonar esa parte de discusión de la categoría de compromiso social. Creo que si hay algún comentario, alguna pregunta más, tenemos que tomarlo ahora, porque responder, digamos, cada quien, pues no va a haber tiempo de una segunda ronda. ¿Alguien más? Abrazo. Hola, buenos días a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Pues primeramente felicitar a los organizadores de este evento porque es muy necesario en este momento que estamos viviendo en el mundo.
pero a mí sí me causa un poco de preocupación o esta parte que desesperanza a veces, en un sentido de que los ejemplos exitosos que hay, por ejemplo, de todo lo que han comentado, pero por otro lado, y pensando en Brasil, por ejemplo, que menciona Marcos, todo este crecimiento tan importante y que da ganas de visitarlo y replicarlo, pero por otro lado uno ve toda la devastación, por ejemplo, que precisamente hay en Brasil con las tasas de deforestación más altas, con toda esta economía global que estamos sufriendo y es parte también de la migración, toda esta política global. ¿Qué esperanza podemos tener? O sea, ¿cómo podemos tal vez agruparnos con todas estas experiencias y hacer un frente o una organización que podamos incidir más hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con todos estos desafíos que se tienen y con todas las limitaciones que ya han mencionado, económicas, de financiamiento. Y bueno, ahorita a lo mejor Brasil está muy contento porque está este nuevo presidente que hace unos años fuimos a Brasil y no era la misma esperanza con Bolsonaro, por ejemplo, que estamos muy sujetos a estos cambios políticos y pues a uno le da un poco de preocupación, ¿no? Muchas gracias, Azu. ¿Algún comentario, pregunta más? Bueno, pues... Sí, sí. Bueno, en el mismo orden de idea, ¿hasta dónde tiene que ir a la par también con un cierto activismo político? Porque al final de cuentas, si estamos en la burbuja académica, pues dependemos de todo eso, ¿no? Si hay un Milei y un Bolsonaro, no es lo mismo que si, no sé, hay otro gobierno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde también está... O sea, esta forma académica, ¿no? De tal vez no tratar de meterse demasiado en política es un limitante muy fuerte, ¿no? A lo que se pueda lograr. Ok, bueno, muchas gracias. Pues, ¿les parece si comenzamos con los colegas en línea? Comenzamos contigo, Pablo. ¿Escuchaste bien las preguntas? Sí, ahí escuché bien las preguntas, tal vez, bueno, es difícil, ¿no? Porque así como somos investigadores situados, también pasamos por diferentes momentos en nuestra vida que a veces permiten estar más o menos presentes en los procesos territoriales. Por ejemplo, en mi caso, yo los últimos 3 años han sido un poco más difíciles porque he sido padre, tengo un hijo de 1 año y otro hijo de 3 años, y por lo tanto ya no puedo estar tan presente ni activo en los territorios ni como yo quisiera. Sin embargo, el compromiso sigue estando y hay algo que yo creo que es importante, ¿no? En estos procesos de investigación, acción participativa, cuando uno genera un trabajo de vínculo profundo con las personas, también se generan relaciones afectivas, por ejemplo, amistades profundas con las personas, que es necesario siempre ir alimentando, ir enriqueciendo, y que a veces la distancia también eh, pueden ir afectando, pero hay que ir tomando acciones que permitan que eso perdure en el tiempo. Y es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que se pasa por diferentes momentos en los procesos de trabajo con organizaciones, con movimientos sociales, y que existen diferentes formas de poder ir madurando y haciendo ese trabajo. Ahora bien, para nosotros algo que es fundamental es tratar de en algún minuto poder hacer que esas capacidades, que esas competencias que muchas veces tenemos nosotros puedan quedar en las propias comunidades. Es decir, que los jóvenes puedan trabajar con levantamiento de información territorial, que puedan hacer sus propios mapas, sus propios informes, pero es un desafío grande, también en contextos donde hoy día muchas de las fuerzas de las comunidades están puestas en términos de resistencia territorial, de subsistencia, queda poco espacio para poder hacer esos procesos de autoformación y traspaso del trabajo. Eso, yo creo que, no recuerdo, pero la última pregunta también, si me pueden hacer un poco de recuerdo. Sí, pues un poco el hecho de que hacer ciencia con compromiso social inevitablemente va ligada, ¿no? Ok. Sí, en el contexto de... Mira, en Chile pasa algo bien curioso, ¿no?
cuando tenemos gobiernos que son de la derecha, comúnmente la movilización política es mucho más álgida y mucha más presencia en las luchas territoriales, en el campo, en la ciudad, y en el contexto de los gobiernos de centro izquierda, por ejemplo, como ahora existe un proceso de movilización política muy fuerte y también de poca crítica de entender cuáles son las propias contradicciones que se generan, por ejemplo, con temas del extractivismo, las nuevas agendas de desarrollo que afectan a territorios y comunidades, y existe muy poco debate crítico al respecto. Entonces, yo creo que es interesante también ir leyendo cómo existen diferentes coyunturas políticas en cada uno de los momentos, eh, que por una parte hacen necesario que en momentos de calma, ¿cierto?, de mayor estabilidad política, puedan profundizar el pensamiento crítico sin miedo y sin temor a cuestionar algunas de las bases de lo que se está haciendo, y al mismo tiempo en los gobiernos de derecha, ¿no?, que son más duros, poder continuar con las movilizaciones políticas. Esto lo he vivido no solamente en Chile, sino que también conversando con otros compañeros que trabajan en el campo de la geografía crítica y que han estado en el contexto de gobiernos progresistas de izquierda, y han hecho crítica en estos contextos, también les ha ido muy mal y han sido muy cuestionados también por los círculos críticos. Entonces, hay algo que pasa ahí, ¿no? Que hay que repensar y rever. Bueno, ahí te perdimos un poquito al final, Pablo, pero creo que se alcanzó a escuchar bien la idea, ¿no?, sobre la dificultad de criticar a la izquierda, ¿no?, cuando hay gobierno de izquierda. Bueno, pues vamos contigo, Marcos. Breve la respuesta, por favor. Ok. Bien, un aprendizaje a lo largo de estos años de ciencia, geografía comprometida, es que sí hay compromiso y el compromiso aumenta el tiempo mínimo para nosotros, por lo menos acá en sur de Brasil, para consolidar un proyecto de investigación, acción, para que la gente pueda continuar vivendo y colaborando y conquistando lo que necesita con autonomía, con autoorganización y autonomía. El tiempo mínimo fue de 4 años. 4 años, ¿ok? Entonces, como Pablo afirmara muy bien, no es sencillo, no es fácil y es lento, es lento. Es una opción política. Así como es muy necesario, aprendemos mucho que es muy necesario confianza, reciprocidad y afectividad. Algunos sí resultam nuestros amigos, nuestras amigas que encontramos en la ciudad, en fin, colaboramos también en otras oportunidades. Entonces, normalmente el compromiso aumenta entre nosotros de la universidad y de la sociedad civil organizada, entre nosotros y los sujetos con los cuales nosotros colaboramos, cooperamos, ¿ok? Y claro, sí, Brasil es un país, un continente, como ustedes saben muy bien. Estuve en la semana pasada trabajando en la Amazonía, en Belém, a donde será la próxima COP 30, y es increíble. Los sulistas y también gente de São Paulo están cultivando soya cerca de Belém, en Amazonía, Belém, en Pará, que es una isla. Es increíble la velocidad mismo en el gobierno Lula de la expansión y degradación, en fin, destrucción de la floresta ecuatorial, de la floresta amazónica, para producir soya, maíz, para producir carne sobre todo para exportación, para mineración, exportación, en fin. Entonces es un proceso muy difícil. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza, pero aún somos muy pocos, muy poca gente para luchar y para resistir, porque, claro, los agentes, los actores, los sujetos hegemónicos son fortísimos, poderosísimos. Están dentro de los gobiernos, acá en Brasil, de Estado, de municipio, y también, claro, dentro del gobierno del Senado, por ejemplo, del Senado brasileño. Pero estamos en lucha.
así permanecemos. Y integrarse, por ejemplo, en nuestra Via Yala es fundamental. Puede ser vital para nosotros. Muchísimas gracias, Marcos. Vamos contigo, Sarah. Ok. Bueno, primero, a lo mejor hablo del momento difícil. Estoy celosa de ustedes aquí en México, de su gobierno y de Brasil. Pero en la universidad en los Estados Unidos, yo estoy en un estado muy conservador, en Texas, y entonces hay que tener cuidado de lo que uno habla, hablando de lo político. Y en la clase, porque los alumnos te pueden grabar, te pueden poner en internet y te puede... Y entonces no puedes criticar el presidente, no puedes criticar a un partido político, hay que hablar del proceso, ¿no? Del proceso y cómo podemos cambiar el proceso, cosas así, ¿no? Pero yo lo siento mucho porque yo antes daba videos de lo que estaba criticando el gobierno, ¿no? Cuando era Obama era fácil de poner un video criticando el gobierno, pero ahora tengo miedo de poner un video criticando a Trump, ¿no? Porque no se sabe quiénes son los alumnos y en Texas pueden llevar armas a la clase. No me ha pasado, pero es legal, es legal. Y entonces es verdad que es un ambiente malo, y esa cambia, se ve en Brasil, se ve en muchos países, ¿no? Que esa cambia con el gobierno, pero yo creo que trabajando con la gente, ¿no? Las organizaciones civiles, y a la pregunta si llega a un máximo de colaboración o algo social o compromiso, yo creo que eso va cambiando como si uno tiene hijos chiquitos, si uno está ya mis hijos son grandes, tengo más tiempo, o sea, tu compromiso social cambia con el tiempo, ¿no? Y tú vas buscando vías que puedes apoyar mejor, ¿no? Bueno, respecto a lo político, otra vez, yo considero que veo a la geografía ambiental dentro de una corriente crítica de la geografía. Y las corrientes críticas justamente lo que plantean en inicio es posicionarse. Posicionarse desde el planteamiento epistemológico que estamos abordando, pero posicionarse también implica posicionarse políticamente. Por otra parte, creo que todo es político. Entonces, también el no expresarse en la inacción política es político, ¿no? Porque finalmente juega un papel. Entonces, pues sí, y como decía hace rato Marcos, el decidir con quiénes nos relacionamos, vemos quiénes son los actores y vemos el papel que juegan en lo político, y entonces ahí tenemos esa posibilidad de interactuar. Bueno, entonces, es decir, sí jugamos un papel político importante. Respecto al compromiso, y aquí ustedes me disculparán, me va a salir lo cursi, que me acompaña permanentemente. Para mí el compromiso tiene que ver con el amor. Para mí, y el amor tiene que ver con el conocimiento. Entonces, amamos lo que conocemos. Entonces, si conocemos algo, nos vamos relacionando, tenemos años ahí, creamos vínculos, creamos amistades, creamos proyectos. En esos proyectos, sí, de pronto tenemos desencuentros y los dejamos un poquito de lado, pero tenemos más encuentros, más esperanzas conjuntas, y vamos creando vínculos que vamos creando relaciones de compromiso, de colaboración, ¿no? de confianza. Entonces, el amor es la única cosa que entre más das, más tienes, ¿no? Entonces, entre más te comprometes con tu proyecto, yo creo que crece también, ¿no? Y entonces, si vuelvo a mi respuesta anterior, a lo mejor, si nos comprometemos, porque el gobierno dice, ahora hay que tener incidencia social y necesitamos la constancia y el papelito para luego meter al SNI de que hicimos compromiso social, no va a crecer. Y en cuanto cambie el gobierno y diga, bueno, eso no importa, volvemos a una ciencia positiva, que eso es objetiva y no es política, entonces, bueno,
dejamos de hacer ese compromiso. Pero si lo hacemos verdaderamente porque lo amamos, porque creemos en eso, porque es nuestro proyecto de vida, y vuelvo a Marcos otra vez, eso es algo que se puede retroalimentar en la universidad con nuestros vínculos, pero es algo que a lo mejor surge de casa, ¿no? Que a lo mejor surge de lo que ya traíamos y de nuestras amistades, y bueno, ya no voy a seguir porque sí que soy cursi. Bueno, entonces... No tenemos tiempo ya, Isa. No tenemos tiempo. Pero es decir, si te comprometes con algo, solo puede crecer, ¿no? Entonces creo que la ciencia con compromiso te encanta y te quedas. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues damos cierre aquí a la sesión inaugural del coloquio. Vamos a darles un caluroso aplauso a los invitados. Y bueno, pues dejo a este para que dé algún aviso.